Muy buenas, bienvenidos al canal. Bueno, llega el verano, llega el calor, hay que tomar medidas, por ejemplo, en el coche. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar de tres tipos diferentes de parasol para el parabrisas del coche. Hablar de ellos, hablar de sus ventajas y de sus inconvenientes. Aquí tenemos el típico parasol de toda la vida. Bueno, ahora que suele venir con un cierre para que quede mejor guardado y demás, pero bueno, básicamente es el típico parasol de toda la vida, de plegable, de aluminio, ¿vale? De mayor o menor grosor y que hemos visto un montón de veces en cualquier vehículo. Bueno, este es el parasol que inicialmente, digamos, compré para evitar el calor durante los meses de verano. Aquí tenemos otro tipo de parasol que se ha puesto bastante de moda últimamente y que sobre todo desde hace un par de años, yo diría 2-3 años para acá, quizás más, no lo sé, que es un parasol que yo llamo, vamos a llamarlo redondo, que seguramente no sea el nombre oficial, digamos, pero vamos a llamarlo para diferenciarlo redondo, ¿vale? Redondo y, como veis, muy compacto, en el sentido de que, a ver, básicamente tú una vez lo pliegas, lo tienes así guardado y ocupa muy poquito espacio, porque además esto es totalmente flexible, ¿vale? Es totalmente o casi totalmente moldeable, bueno, así menos, pero a lo ancho, digamos que es bastante flexible. Pero básicamente es que es plano y se puede guardar en cualquier sitio, debajo de un asiento, o en una esquina, o en el maletero, en un lateral, donde sea. Bueno, o sea, que es bastante fácil de guardar. Yo personalmente este es el que ahora mismo uso, pero también estoy abierto a otras opciones. Por eso, recientemente adquirí este otro modelo, ¿vale? Es un modelo que yo llamo de paraguas. Me decidí a comprar uno, me decidí a probarlo y básicamente pues eso, es un modelo que a veces nos viene con funda, como en este caso, otras veces sin ella, pero una vez extraído no deja de ser un paraguas que hay que abrir, ¿vale? Como si fuera un paraguas normal, que tiene, se abre exactamente igual y que tiene pues su sistema de varillas con el que pues lo ajustamos al parabrisas. Bueno, hay que procurar obviamente que sea un paraguas, bueno, un parasol del tamaño adecuado para nuestro cristal, para nuestro parabrisas, pero básicamente en eso consiste. Bueno, pues visto los tres modelos, vamos a probarlos en el vehículo, vamos a ver qué propiedades tienen, qué características tienen y vamos a ver con puntuaciones cuáles se desempeña mejor. Por cierto, si tenéis dudas sobre cómo se guarda este tipo de parasoles plegables y redondos, es muy fácil. Por lo menos ya con práctica a mí me lo parece. Bueno, básicamente ¿vale? Una vez que lo habéis sacado del parabrisas, guardáis, plegáis, digamos, las dos mitades, juntáis los dos círculos, ¿vale? Y lo cogéis por ambos extremos, ¿vale? Procurando que uno de ellos sea el de la cuerda y dejando la cuerda fuera, ¿vale? Y aquí por el otro extremo, ¿vale? Así de fácil. Simplemente es girar los dos extremos, uno hacia vosotros y otro hacia el lado contrario, ¿vale? Giramos y al mismo tiempo vamos juntando, ¿vale? Fijaros, movimiento. Al mismo tiempo que hacemos el giro, juntamos las manos. Así, y giramos. Con lo cual, ya se nos quedan juntas las dos mitades y plegadas. Ahora cogemos la cuerda que hemos dejado fuera, aseguramos hacia la mitad y ya está. No es muy estético, pero es práctico. Bueno, son las 4 de la tarde, temperatura exterior aproximada a 26 grados y le han colocado este parasol y que tiene la ventaja pues de que es relativamente rápido de colocar, se guarda muy bien, pero bueno, tiene el grosor que tiene, ¿vale? Tampoco le podemos pedir demasiado porque tiene el grosor que tiene. Pues vamos a dejarlo aquí en el coche, vamos a dejarlo un par de horas y vemos luego cuál es la temperatura interior. Bueno, mirad, después de estar 2 horas, de tener 2 horas puesto este parasol, ya nos marca el interior del vehículo 32 grados, casi subiendo, va por camino de los 33 grados. O sea, dentro hace bastante calor dentro del vehículo, como es lógico, ¿vale? Después de 2 horas.
Mira, sigue subiendo. Seguramente llegaremos a los 33 fácilmente. Y eso que he dejado el termómetro dentro unos minutos. Mira, 33 ya. ¿Vale? Pues he dejado el termómetro dentro unos minutos y aún así, fijaros que la temperatura sube. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí, en 35 grados, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, porque ahí lleva unos cuantos minutos para hacerlo igual para todos los parasoles. Bueno, ya he colocado ahora este parasol de tipo paraguas, digamos, que pues bueno, como veis, a ver, se abre bastante, se abre enseguida, se coloca enseguida, pero bueno, también hay que encontrarle la medida, es decir, cómo colocarlo. Yo, por ejemplo, aquí, aunque teóricamente cuando lo compré se ajustaba a las medidas de mi limpiaparabrisas, de mi parabrisas, pues como veis por aquí sí que se ajustaría, pero por ese lado, pues por ese lado ya no, o sea, tengo que dejarlo de hecho un poco fuera, pero bueno, más o menos se ajusta, ¿vale? Está cubriendo todo el parabrisas, todo el cristal, y vamos a dejarlo pues como hemos hecho anteriormente. Vamos a dejarlo aquí 2 horas, fuera hace una temperatura, de nuevo, mismas condiciones, día soleado, son las 4 de la tarde, y fuera hay unos 26 grados, así que aprovechando que nos coincide así, vamos a dejarlo pues eso, 2 horas, y venimos luego y medimos cuál es la temperatura interior del vehículo y si hay alguna diferencia o no. Bueno, ya han pasado 2 horas para que coincidiese con las condiciones, digamos, que usamos en la anterior prueba y las que usaremos con el siguiente tipo de parasol, ¿vale? Pues eso, ya han pasado aproximadamente 2 horas con una temperatura exterior parecida, también un día soleado, ¿vale? Y con las mismas horas, ¿vale? Es decir, de aproximadamente de 4 a 6, ¿vale? Y pasado ese tiempo, fijaros la temperatura que tenemos en el interior del vehículo, ¿vale? Como este parasol tipo paraguas que os había enseñado, ¿vale? Más o menos nos sigue aumentando un poquito. Aproximadamente he dejado al mismo tiempo, es decir, pasados unos 5 minutos, he dejado unos 5 minutos digamos, este reloj termómetro interior del vehículo, ¿vale? Para ver la temperatura que se acumulaba. Bueno, mirad, más o menos se ha estabilizado ahí, ¿vale? De hecho ha subido hasta 36 y ahora ha empezado a bajar, ha bajado una décima a 35,9. Mira, ha subido otro poquito, vamos a dejarlo ahí en torno a 36. Os tengo que decir, además, que esto está ardiendo. Esto está quemando tanto por dentro como por fuera. Bueno, pues estamos ya con el tercer modelo de parasol, típico modelo de parasol plegable de aluminio, tercer modelo que usamos, y pues hemos buscado las mismas condiciones: temperatura exterior aproximadamente 26 grados, día soleado, misma zona de aparcamiento del coche, condiciones meteorológicas similares. Vamos a dejarlo aquí, pues eso, un par de horas, a ver cuál es luego la temperatura en el interior del vehículo, ¿vale? Vamos a dejarlo, pues eso, de aproximadamente de 4 a 6. Ahora estamos en el mes de julio, para que os hagáis una idea. Así que ya hace bastante calorcito. Vamos a dejar un par de horas y vemos cuál es luego la temperatura interior del coche. Para que os hagáis una idea, bueno, deciros que este parasol es bastante fácil de colocar, en el sentido de que una vez que lo desplegamos, como está ajustado a las medidas, yo tengo un parabrisas de 120 por 80 centímetros, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, pues como lo he comprado ya ajustado para esas medidas, la verdad que y ya ha coincidido, es decir, no me ha pasado con, por ejemplo, con el modelo de paraguas, digamos, que compré unas medidas, pero luego no se corresponden en la realidad con las que decía el vendedor. Pues bueno, en este caso sí se corresponde, y una vez colocado, la verdad que se ajusta como un guante y es bastante fácil de colocar. Vamos a ver qué tal resulta la temperatura. Han pasado aproximadamente 2 horas desde que dejamos el coche, con en este caso con el tercer tipo de parasol, el plegable de aluminio. Y mirad, más o menos ha estabilizado la temperatura en torno a los 33 grados. He dejado, como en otras ocasiones, este termómetro reloj, del que os hablaré en el siguiente vídeo, por cierto,
lo he dejado unos 5 minutos, luego he esperado que se estabilice la temperatura. Ha subido, luego ha bajado, pero bueno, más o menos está manteniendo en torno a las 33, puede ser que ahora porque lo coja se calienta un poquito más, pero más o menos en torno a los 33 grados, ¿vale? Sinceramente, yo creo que es el mejor resultado que hemos conseguido. De hecho, también tengo que deciros que esto se puede tocar perfectamente. Sí que se nota caliente, pero como se puede notar caliente, pues no sé. O sea, esto dudo que esté a más de 30 grados, sinceramente. O sea, con diferencia, este es el tipo parasol, para mí es obvio, no solo por la temperatura que hemos visto, sino al tocar esto, para mí es el tipo de parasol que mejor aísla. No lo digo por convicción, sino por, vamos, por comprobarlo en la práctica, como estáis viendo. O sea, esta zona la puedo tocar perfectamente y no está en absoluto, o sea, no quema. No es como, por ejemplo, como pasaba con los otros parasoles, sobre todo como el del tipo paraguas, que es el que más calentaba, el que menos aislaba, digamos. Aquí esto lo puedes tocar perfectamente y no notas ninguna sensación de calor más allá de, ya digo, yo diría que unos 30 grados, 40 si me apuráis, pero bueno, una ducha tibia, es que no es más. Este es el típico calor que podáis tener, yo qué sé, la típica taza de té o de café que os hacéis y que después de una hora pues resulta que os habéis olvidado de ella y que queda nada, un calor residual, un calor muy tibio. Pues este es el calor que podéis notar ahora mismo aquí después de 2 horas al sol. O sea, nada, es que es mucha diferencia con respecto a los otros parasoles. ¿Vale? Y como habéis visto, pues unos 33 grados que acumula de temperatura tras 2 horas de estar colocado en las mismas condiciones meteorológicas que con las 2 anteriores pruebas. Bueno, hemos concluido ya las pruebas en el vehículo y lo que vamos a hacer ahora es dar una valoración de 1 a 3, pero no tengáis en cuenta que son puntos, sino que es la posición que ocuparían dentro de que son 3 tipos diferentes de parasoles, pues en qué posición lo pondríamos cada uno, ¿vale? Vamos a empezar por el redondo, ¿vale? Por el parasol redondo. Como os recordaréis, conseguimos que el interior del vehículo pues llegase la temperatura con las mismas condiciones climáticas, las mismas circunstancias, el mismo lugar de posición del vehículo, etcétera, etcétera, el mismo tiempo, todo igual. Conseguimos que el interior del vehículo llegase a la temperatura hasta 35 grados. Bueno, vamos a valorar 4 categorías. Una va a ser aislamiento, otra va a ser la cubrición que hace el parasol del parabrisas del vehículo, otra va a ser la facilidad de uso, la facilidad de colocación, y la cuarta va a ser el tamaño que nos ocupa a la hora del transporte. Bueno, en aislamiento yo a este le voy a dar un 2, es decir, lo voy a poner en segundo lugar. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que para mí el aislamiento es mejor que el del tipo paraguas. Yo no sé si es por el grosor de la tela, por sus características. Para mí la tela de este parasol redondo es mejor que el de tipo paraguas. No sé, aísla mejor, la consistencia es parecida, pero aísla mejor, mi opinión. Y se constata además que es un poco mejor el resultado a la hora de aislar la temperatura del coche del exterior. Bueno, pero estos flecos que quedan, que son con los que tapas, digamos, los extremos, las esquinas del parabrisas, pues es difícil colocarlos. O sea, y muchas veces se te queda, no se quedan bien sujetos, obviamente, porque esto es una tela suelta. Entonces, de ahí, en fin, el aislamiento se ha constatado por la temperatura que no es el mejor de los 3, ¿vale? Por lo menos a mi opinión, y por eso le pongo un 2. Y queda constatado, ya digo, por la temperatura. Y luego la cubrición, como digo, pues el hecho de que estos flecos en las esquinas queden sueltos es lo que hace que al final tengamos que poner un 3. Es decir, va a ser lo pondríamos en tercer puesto. Para mí es el que peor cubre de los 3. Y me da pena porque es el que yo uso habitualmente. Y es muy cómodo de guardar, pero tiene ese inconveniente. Facilidad de uso. También le voy a poner un 3. Es verdad que en mi caso estoy en la desventaja de que no he encontrado un parasol de ese tipo que se ajuste a mi parabrisas, con lo cual quizás en ese sentido
todavía me cuesta más. Pero es cierto que este tipo de parasol, al colocarlo en el parabrisas, nos encontramos con que, bueno, es fácil, tienes que ajustarlo, va un poco todo por fuerza, entonces es fácil que al colocarlo en una esquina se te mueva, lo pones un lado y se te sale el otro, en fin, es bastante complicado. Ahora, eso sí, en tamaño es sin duda la mejor posición, porque tú esto una vez lo pliegas y lo guardas, esto no te ocupa nada de sitio, esto lo puedes llevar hasta en la mano, hasta una mochila, vamos. Y no te ocupa, no, vamos, te ocupa poquísimo sitio. Algunos me diréis que el de tipo paraguas ocupa todavía menos. Es para gustos. Yo esto, el hecho de que sea tan plano, me permite colocarlo en cualquier sitio. El de paraguas, bueno, es más pesado el paraguas, ojo. Y no sé, a mí esto aparte que sea liviano, me da y no es rígido exactamente, entonces le da mucha versatilidad. Vamos ahora con el de tipo paraguas, que como recordaréis, la temperatura interior del coche llegó a acumular 36 grados, fue el que peor resultado nos dio, con lo cual va a ser también el que peor posición ocupe en aislamiento. Lo pondríamos en aislamiento en tercer lugar. ¿Por qué? Pues no sé si es por el tipo de tejido, que es bastante fino. Es con diferencia, simplemente al tocarlo, os digo que con diferencia es el tejido más fino de los tres. Comparado con el redondo, es que es, vamos, cuesta creer que esto pueda aislar salvo por esta capa exterior. No sé si sería mejor que tuviese ambas capas igual, o no sé cuál es la razón, pero claramente el tejido es mucho más fino, más endeble, más débil, y eso se ha notado, como habéis visto, en la prueba del coche en la temperatura anterior. Así que el aislamiento lo vamos a colocar en tercera posición. En cubrición lo voy a colocar el segundo, porque sí que es cierto que una vez que abres el parabrisas, una vez que abres el parasol, este tipo paraguas, si se ajusta al tamaño de tu parabrisas, prácticamente salvo las esquinas o algún punto que no se ajuste correctamente, la cubrición va a ser muy buena. No va a ser la mejor, pero va a ser bastante buena. Y realmente en eso casi es imposible conseguir un 100%. Así que en general en eso estoy contento, aunque como os comentaba en la prueba del coche, sí que es verdad que cuando compré este parasol de tipo paraguas, en teoría se ajustaba a mi parabrisas mirando las medidas, pero luego a la hora de la verdad, pues no, ya habéis visto que no. Pero en cuanto a cubrición, lo voy a poner en segundo lugar, pero está ahí, es bastante buena. En cuanto a facilidad de uso, lo voy a poner también en segundo lugar. ¿Por qué? Porque es cierto que es muy sencillo en el sentido de que es sacar la funda, o si incluso no hace falta que lo agarréis en la funda, puedes llevarlo así, en fin, desabrochar, abrir el parasol como si fuera un paraguas y ya está, ¿vale? Y colocarlo. Una operación que nos puede llevar pues unos 30 segundos. Al contrario que, por ejemplo, el del tipo redondo, que fácilmente a veces puedes pasar hasta 2 minutos, 3, intentando que no se te salga por todos sitios. A mí me ha pasado, por lo menos. Pero no lo considero a la hora de facilidad de uso, no lo considero el más fácil, porque luego el despliegue, bueno, son tantas varillas, son delicadas, entonces hay que tener bastante cuidado. A la hora de guardarlo, pues también es un poco, bueno, tenéis que tener también cuidado. Las operaciones de apertura y cierre llevan bastante tiempo. Y la operación de colocación, aunque es menos tiempo que el redondo, también lleva su tiempo. Y en cuanto a tamaño, pues le voy a dar un 2. Estaría ahí con el redondo, pero lo voy a poner en segunda posición, siendo el mejor el redondo. Y por último llegamos al parasol de toda la vida, el parasol grande, plegable de aluminio. Con diferencia, habéis visto en la prueba del coche que es el que mejor resultado ha obtenido a la hora de conseguir un buen aislamiento o el mejor aislamiento posible del interior del coche de la temperatura exterior, ¿vale? Habéis visto que la temperatura final pues rondaba los 33 grados, que son 2-3 grados de diferencia con respecto a los otros dos. Pues no parece mucho, pero es una cantidad importante, y por eso le doy el mejor resultado en cuanto a aislamiento. Lo coloco en el número 1. En cuanto a aislamiento, perdón, en cuanto a cubrición, pues también lo voy a colocar en el número 1, porque si conseguís uno con las medidas de vuestro coche, como es el caso, con las medidas del parabrisas de vuestro coche,
que además es fácil porque en el mercado hay muchos tipos y es mirar medidas y ya está. Bueno, pues una vez colocado no tienes el problema de que si la esquina está peor cubierta, como pasaba con el redondo, de que si la varilla no se te ajusta bien al parabrisas, entonces no puedes meterla, no puedes encajarla bien, entonces se te va a quedar esa parte abierta, como pasa con el de paraguas. Aquí no, aquí esto es un panel, una cortina, digamos, pero gruesa, que pones en el coche y que perfectamente puede cerrar, está diseñada con la forma de tu parabrisas y que sí, que va a haber franjas, que va a haber zonas, pequeñas zonas donde el sol puede pasar, pero básicamente con esto yo creo que es con que puedes conseguir una mejor cobertura de tu parabrisas. Y en cuanto a facilidad de uso, pues también le voy a dar el primer puesto. También le voy a dar un 1. Le voy a dar el primer puesto. ¿Por qué? Porque básicamente esto es: llegas, despliegas, colocas en el parabrisas, colocar, plus, y ya está. O sea, es que y el plegado es igual. O sea, el plegado es tirar, recoger y ya está. O sea, es que es muy sencillo de usar. Y sí, yo soy el primero que le gustan las novedades, las cosas nuevas, las innovaciones, pero hay que reconocer que en cuanto a cubrición, en cuanto a facilidad de uso y en cuanto a resultados, pues ahora mismo es el que mejor resultado da. Ahora, eso sí, obviamente no todo va a ser perfecto y por algo hay otros modelos y por algo seguramente que a los que estéis viendo este vídeo pues diréis, pues a mí me gusta más el otro, a mí me gusta más el de paraguas, a mí me gusta más el redondo. ¿Por qué? Porque es verdad que a nivel de tamaño, de manejo del tamaño, pues es el peor. ¿Por qué? Porque ocupa bastante sitio, no es una cosa que puedas plegar fácilmente, vamos, sin estropearla. En fin, es bastante rígida. También hay que tener en cuenta que obviamente esto, al ser más grueso, aísla mejor, pero claro, tiene el inconveniente de que no es tan fácilmente plegable ni nada. Entonces, claro, esto al fin y al cabo es un armatoste con el que tienes que lidiar, llevarlo en el maletero, o que cuando no lo usas fuera del verano, pues tienes que guardarlo en el trastero y también ocupa su sitio. Así que obviamente en cuanto a tamaño, pues lo ponemos en tercera posición. Y nada más, hasta aquí el análisis de los 3 tipos que hemos visto de parasoles para el coche para el verano. En este caso, como os decía, pues el mejor resultado lo obtiene este, pero puede ser que por distintas razones algunos prefiráis el tipo redondo o el de tipo paraguas. Me lo podéis dejar también en los comentarios. Espero simplemente que el análisis os haya sido útil y que os haya decidido, pues os haya ayudado a decidiros por cuál modelo elegir a la hora de escoger uno para vuestro coche. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle por favor un like, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros para no perderos el próximo vídeo. Hasta otra.